Imagina ser la artista más escuchada del planeta, y aún así no ser dueña de tus propias canciones. Eso le pasó a Taylor Swift, que a los 29 años descubrió que su catálogo había sido vendido sin su permiso. ¿Cómo pasó de víctima de las disqueras a dueña absoluta de su imperio musical? Hoy te voy a contar la estrategia que convirtió su rabia en el negocio más rentable y disruptivo de la industria. La cláusula escondida. Cómo Taylor planeó su futuro desde los 15 años. Imagina tener 15 años y sentarte frente a un contrato que define toda tu vida profesional. En ese documento se escondía una línea que cambiaría el futuro de su autora. Esa firma con Big Machine no solo le abría las puertas de la industria, también incluía la condición de tener el control creativo sobre cada canción. Algo insólito para una novata. La pregunta inevitable es, ¿lo hizo como un gesto romántico de autenticidad juvenil o como un movimiento calculado? Su decisión de escribir letra por letra significaba mucho más que contar historias personales. Le otorgaba derechos de propiedad intelectual, esos que luego se convierten en armas legales y financieras. En un negocio donde la mayoría canta lo que otros producen, ella aseguraba ser dueña de su narrativa. Si miras a otros artistas jóvenes de la misma época, verás el contraste. Muchos dependieron de productores externos, cedieron la propiedad de sus grabaciones y terminaron sin voz sobre dónde se usaban sus canciones. Taylor puso una condición diferente desde el arranque. Como una partida de ajedrez, mientras los demás improvisaban, ella aseguró sus piezas más importantes en el primer movimiento. Tener el control autoral funciona como torres que permanecen firmes hasta el final. Ese blindaje inicial abriría algo que solo se revelaría años después, la posibilidad de regrabar su propio catálogo. Si cada canción llevaba su firma como compositora, ningún contrato podía impedirle crear nuevas versiones bajo su propiedad total. Lo interesante es que en ese momento ni siquiera ella podía prever el conflicto que vendría. El contrato aún retenía los masters, grabaciones originales. Esa dupla de poder y limitación sería una paradoja que marcaría el resto de su carrera. Otros artistas intentaron regrabar sin éxito porque carecían de ese candado que Swift había colocado desde adolescente. Taylor no fue simplemente la chica con canciones de amor adolescente. Fue una joven empresaria que aprendió a mover fichas legales para consolidar un relato propio. La ironía es que el mismo contrato que le daba independencia se volvería el arma que la golpearía con más fuerza. La traición corporativa. El día que perdió sus masters. El golpe llegó sin aviso. Un domingo, la noticia apareció. Big Machine Records había sido vendido a Ithaca Holdings, la empresa de Scooter Braun. Dentro del paquete iban incluidos los masters de los primeros 6 discos de Taylor Swift. Ella se enteraba al mismo tiempo que cualquier lector. Era como si alguien revendiera las páginas de tu diario personal. En lo formal, era una transacción de millones. En lo íntimo, era un despojo emocional. No hablamos de simples grabaciones, sino de canciones donde había narrado su adolescencia, sus relaciones rotas y sus sueños. Eran fragmentos convertidos en sonido, que ahora pasaban a manos de un empresario con quien ya había tensiones previas. La situación se volvió más turbia con Scott Borchetta, fundador de Big Machine. Según él, había intentado notificarla la noche anterior. Desde el lado de Swift, nunca se le dio margen real para negociar. Además estaba Braun, quien durante años había estado al lado de Kanye West, protagonista de disputas mediáticas contra Taylor. Swift lo señalaba como alguien que había permitido episodios de acoso. Ver su catálogo entregado a su control convertía el negocio en ataque personal. Swift había intentado previamente comprar sus masters. Se le ofreció ganar de vuelta cada disco grabando nuevos álbumes bajo el mismo sello. Para ella, aceptar era seguir atada a un contrato desventajoso. Eligió marcharse y firmar con Republic Records, pero sus grabaciones pasadas quedaron libres para ser vendidas. Aquí aparece la noción del gatekeeper, quien controla el acceso y propiedad del arte. En la industria musical, ese rol lo ejercen quienes poseen los masters. Swift, pese a ser superestrella, estaba atrapada en el mismo modelo que condicionaba a músicos con menos poder. Los fans se convirtieron en un frente paralelo. En horas, hashtags como Us Stand With Taylor hicieron eco mundial. Aparecieron cartas abiertas, boicots y una narrativa colectiva que transformó la indignación individual en movimiento social. Swift logró que se hablara de temas antes reservados a abogados: derechos de autor, contratos de masters, control de catálogos. La venta del catálogo se convirtió en la prueba pública de cómo contratos diseñados décadas atrás seguían ahogando a músicos contemporáneos. Swift rompió el silencio y resignificó su papel. Ya no era la artista que había perdido, era la voz que denunciaba el sistema entero. La jugada maestra.
Taylor's Version y la reescritura del negocio musical. ¿Cómo te enfrentas a un contrato que prohíbe usar tu propia música? Taylor Swift transformó esa pregunta en plan. El acuerdo le impedía recuperar los masters originales, pero dejaba un resquicio: el derecho a grabar nuevas versiones pasado un tiempo. Esa rendija legal era pequeña, pero suficiente para abrir una grieta. Cuando anunció su decisión de regrabar cada disco, no todos entendieron la jugada, pero la lógica era clara. Si no podía recuperar lo que estaba en manos ajenas, podía crear un catálogo paralelo, idéntico en forma y más poderoso en significado. Ese catálogo tendría una etiqueta inconfundible: Taylor's Version. La cláusula de tiempo en su contrato permitía que pasados algunos años pudiera volver a grabar esos temas. No cancelaba el valor de los masters antiguos, pero creaba competencia directa. En un mercado digital donde una búsqueda determina todo, esa diferencia era estratégica. Cada estreno se convirtió en evento global. No era solo música, era narrativa. Cuando lanzó Fearless, Taylor's Version, los fans entendieron que apoyar esas versiones era participar en resistencia. Al dar más reproducciones a las nuevas grabaciones, desplazaban a las originales del algoritmo. Escuchar se volvió un gesto político. Swift añadió algo que hizo más atractivas las reediciones: los From the Vault. Canciones escritas en su momento pero nunca publicadas. Para los fans, era como abrir una caja de recuerdos inéditos. Esa mezcla de lo conocido y lo nuevo convertía cada lanzamiento en acontecimiento cultural. El impacto económico fue contundente. Cada clic desviado hacia Taylor's Version debilitaba el valor de los masters que estaban en manos de Brown. El plan de Swift fue devaluar esas acciones trasladando la atención a versiones que ella sí controlaba. Lo que comenzó como protesta se transformó en estrategia que redistribuyó ganancias y poder. No quedó como caso aislado. Otros artistas empezaron a analizar sus contratos. La postura de Swift encendió un debate sobre quién debe ser dueño de las grabaciones. Con The Eras Tour solidificó un modelo donde centralizaba producción y control de ingresos. La gira llenó estadios, y su versión en cine llevó la experiencia a miles de salas sin distribuidor tradicional. Este movimiento redefine la autonomía artística. Ya no es únicamente libertad creativa, es diseñar un sistema donde la artista funge como ejecutiva, estratega y dueña absoluta del proceso. Lo que inició como herida se convirtió en inspiración para toda una generación de músicos. Taylor Swift demuestra cómo una vulnerabilidad puede transformarse en poder empresarial. Pasó de descubrir que su catálogo había sido vendido sin aviso a diseñar una estrategia que convirtió las regrabaciones en modelo económico exitoso. Su caso prueba que en la música moderna ser creativo no alcanza. Necesitas ser dueño de la obra que construyes, con giras que han alcanzado cifras históricas y discos Taylor's Version que superan a los originales. Su posición como artista empresaria es indiscutible. Lo que más me impresiona de toda esta historia es cómo los Swifties no solo fueron testigos de esta transformación, sino que se convirtieron en parte activa de la resistencia. Cada reproducción de las versiones de Taylor era un voto de confianza. Cada hashtag era un escudo protector. Demostraron que cuando una artista respeta genuinamente a su audiencia, esa audiencia se convierte en su ejército más leal. Si este análisis te hizo ver a Taylor Swift bajo una nueva luz empresarial, dale like y suscríbete para más historias sobre cómo los artistas están revolucionando la industria del entretenimiento. Y para todos los Swifties que llegaron hasta aquí, gracias por ser el ejemplo perfecto de cómo una comunidad puede cambiar las reglas del juego. Taylor no habría podido reescribir la industria sin ustedes. Nos leemos en los comentarios.